Queridos hermanos, la palabra de Dios de este día nos tiene una identidad y un interrogante. Jesús le pregunta a los discípulos quién es Él, y en ese contexto surge el primado de Pedro, el oficio que tiene Pedro en la Iglesia, él y sus sucesores, los distintos nombres que a lo largo de la historia han cubierto ese encargo de Cristo de ser la piedra de la Iglesia, de tener la llave que hablaba la primera lectura. Hay un libro, el más difícil creo yo, del cardenal Newman, Henry Newman, que se llama Gramática del Asentimiento. En esta gramática del asentimiento, él trata de desmenuzar por qué uno asiente, por qué uno cree o no cree en las cosas. Y va partiendo desde lo elemental, desde el sujeto y el predicado. Hoy, pobre cardenal, estaría en un gran problema, porque la gente, yo no sé si influida tanto por la imagen, por el tema del internet, ha renunciado al sentido común. Hay gente que no es capaz de distinguir un sujeto de un predicado. Y esto es tan necesario hasta para un chiste, porque a veces el chiste coincide en que hay una falta de ortografía o que el sujeto no coincide con el predicado. Y si uno no está atento y no usa el sentido común, también se priva de reír. No es que es una cosa para estar siempre en compostura y como mirando al otro por el hombro, pero es una característica propia. Hace unas homilías atrás decíamos, cuando hablábamos del Salmo, que el Señor dice, el salmista dice que el Señor sacia a todos los vivientes. Yo les comentaba que la palabra vivientes en latín es animals, que viene de ánima, de alma, de todos los que tienen alma, los vivientes. Y nosotros somos parte de esos vivientes con una característica propia, que somos animales racionales, no somos animales y basta. Por eso es muy importante también para el acto de fe que usemos la razón. Por eso Cristo quiere positivamente que sepan quién es Él. También Jesús tiene, parafraseando el libro de Newman, una gramática, es decir, tiene pedagogía. Jesús pedagógicamente trata con éxitos diversos, lo consigue con los apóstoles porque todos terminan dando testimonio de él, pero con éxitos diversos a lo largo de su ministerio público de revelar quién es él y quién es el Padre. Le voy a leer un par de párrafos de la última parte. Gramática del Asentimiento se llama este libro. Hay alguna edición, me parece, en español. Yo no lo aconsejo vivamente porque sobre todo las tres primeras partes son súper difíciles y hay que estar atento, volver a entender. La última es más clara y yo tomo de lo último, que se llama Defensa del Cristianismo, y él dice: todo el tenor de la Escritura, desde el principio hasta el final, no es otro que este. La materia revelada no es una mera colección de verdades, no constituye una cosmovisión filosófica, no se trata de un sentimiento religioso o de una espiritualidad. En modo alguno se trata de una moral en particular que se derrama sobre la humanidad como un arroyo podría desembocar en el mar, mezclándose con los pensamientos del mundo, modificándolo, purificándole, dándole más fuerza. No. Se trata de una enseñanza impartida con autoridad que constituye su propio testimonio y que tiene una unidad propia, que está en abierto contraste con el caleidoscopio de opiniones que la rodean. Caleidoscopio era un instrumento medieval hecho de espejos, kalos es bello, eidos, imagen, bella imagen, que uno mirando por ese prisma veía más colorido y de mejor forma las cosas, ¿no? Entonces la fe, la Escritura, está en abierto contraste con el caleidoscopio de opiniones que la rodean por doquier, que le habla a todos los hombres como si fueran siempre y en todo lugar iguales, que reclaman que todos aquellos a quienes se dirige la acepten a la revelación con inteligencia, como una sola doctrina, disciplina y devoción, dispensada directamente desde lo alto. Por lo tanto, tal como nos llega a nosotros la exhibición de sus credenciales, esto es, de las evidencias que acreditan que efectivamente es lo que proclama ser,
resulta esencial al cristianismo, no se nos ha concedido la libertad de tomar y elegir de entre sus contenidos siguiendo nuestros propios gustos, sino que por el contrario, si acaso hemos de aceptar el depósito de las verdades reveladas, nos veremos compelidos a recibirlo íntegramente, tal como las hallamos, tal como están ahí. Se trata de una religión que agrega a la religión natural, y así como la naturaleza cuenta intrínsecamente con el derecho de reclamar nuestra obediencia en materia natural, si yo edifico una casa al lado de la montaña donde hay aludes, si me cae una luz no va a decir permiso, pues ya sabemos, la naturaleza es la naturaleza. Así como la naturaleza cuenta intrínsecamente con el derecho de reclamar nuestra obediencia en materia natural, así aquello que le excede, esto es, lo sobrenatural, también necesariamente ha de acarrear consigo sólidas credenciales que acreditan su derecho a reclamar nuestro homenaje. Esto dice Newman, referido a lo que revela la Sagrada Escritura. Y este apartado de su libro, que es la última parte, comienza diciendo que además de la fe objetiva de la Iglesia que se ha transmitido, como dice San Pablo, ex audito, por lo que uno ha escuchado, por la catequesis, por el testimonio, recuerden cuando hace los apóstoles el querigma, dicen lo que hemos visto y oído, eso les transmitimos, es un testimonio. Pero para hablar de fe yo tengo que hablar de mi experiencia propia, porque puede ser que yo ahora acá empiece a desgranar por qué creo yo, y puede ser que alguno no me entienda, puede ser que a alguno no le interese, y puede ser que alguno coincida y le ayude a profundizar su propia fe. Pero en todo caso, siempre nosotros, si tenemos fe y empezamos a vislumbrar la revelación, tenemos que hacer una experiencia propia, personal. Y esto es lo que nos enseña la palabra de Dios hoy. Los apóstoles no tenían solamente que reconocer a Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, como un taumaturgo, como un conductor político, como un hacedor de doctrina, como un rabino itinerante, como era el uso de la época, sino que ellos poco a poco tenían que percibir que Jesús es el Mesías, que el nombre de Jesús coincide con la misión. Y esto a partir evidentemente de una revelación que queda patente. Cuando Jesús les pregunta, dice, unos dicen que era Juan el Bautista, que había sido poco tiempo antes decapitado, otros Elías, otros Jeremías, otros alguno de los profetas. Pero ustedes, dicen Jesús, y salta Pedro, como siempre. Tomando la palabra, Simón Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Capítulo 16 de Mateo, el corazón del Evangelio. Cristo es el Mesías. Y esto a Pedro tiene que seguir profundizándolo, porque le dice Jesús, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo digo, tú eres Pedro, y super Petra edificavo ecclesia mea, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, et portas inferi non prevalebunt versus ea. Y las puertas del infierno no prevalecerán, no vencerán, no derrocarán a esa fe. ¿Y cuál es esa fe? Es la fe de Pedro. ¿Sabe? Pedro, por revelación, es capaz de percibir la revelación, de aceptarla y de pronunciar. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero esto es una constante relación con Él. Por eso el acto de fe no es la adhesión a una doctrina. ¿Vieron cómo la gente cuando habla de fútbol fanáticamente, cuando habla de política fanáticamente, no importa lo que está diciendo, importa quién lo dice? No hacen el esfuerzo de hacer un acto racional, como les vengo diciendo siempre, ¿no? Santo Tomás de Aquino nos recuerda que veritate aquecunque dicatur Espíritu Santo es. La verdad, por cualquiera que fuera dicho, proviene del Espíritu Santo. Entonces, el de mi equipo contrario de fútbol, ¿puede decir la verdad? Sí, puede decir la verdad. Mi antagonista político, ¿puede decir la verdad? Puede decir la verdad, porque nosotros tenemos que utilizar la razón, y tenemos que discernir la realidad de nuestra existencia. Y eso es lo que cuesta, y a Pedro también. Nosotros terminamos con lo que los teólogos llaman el secreto mesiánico. Dice Jesús, les ordenó severamente que no revelen a nadie que es el Mesías, pero un poquito más adelante
Jesús anuncia la pasión en esta misma secuencia que estamos leyendo. Jesús anuncia la pasión y Pedro le dice, no, a ti no. Tú Mesías sí, pero el Mesías exitoso. Eso de que el Mesías tiene que ir a la cruz. Claro, Pedro, imagínate, seguir a un triunfador no es lo mismo que seguir a un perdedor. Entonces ya eso no le gusta tanto, pero la revelación está hecha. A la revelación no le falta nada, la revelación es total, completa, por eso uno la tiene que asumir en plenitud. Pero nosotros vamos accediendo a esa revelación en la medida que nosotros hacemos esfuerzo de pensarla, de reflexionarla, porque vuelvo a decir lo mismo, no seguimos un sistema político, no seguimos un sistema filosófico, no seguimos un sistema moral, sino que seguimos a Jesús, y un Jesús que quiere hacer auténtica relación conmigo. ¿Para qué? Para que pueda cumplirse su misión. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús es el Mesías. Mesías es el que me salva. Si yo no hago una relación auténtica con Él, no dejo que Él me salve. Y tengo que ir conociéndolo hasta que pueda entender, como Pedro, que hay que pasar por la cruz para llegar a la luz. Vamos a pedir al Señor en esta Eucaristía que nos dé la fuerza de pensar la fe que tenemos. No es que nosotros con el pensamiento producimos la fe, pero tenemos que descubrir la fuerza y la verdad de la relación real con la profesión de fe. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Eso no es una estampita, eso no es para poner un cartelito en la puerta. Puede ser una estampita, puede ser un cartelito, tranquilos que sí. Pero fundamentalmente tiene que ser una actitud vital. Jesús me pregunta a mí, ¿quién soy para vos? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Acepto la doctrina en su totalidad o soy como Pedro, que la parte del sufrimiento mejor para otro día? El capítulo de la cruz o lo arrancamos o lo estudiamos otro día, hoy no. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tenemos que buscar la cruz o el sufrimiento, porque si no somos cristianos? No, el cristiano no le gusta sufrir, obviamente, pero el cristiano sabe que a veces, aceptando la revelación de Jesús, el hecho de la redención implica también la pasión. Pero sabe el cristiano que el último capítulo de la fe siempre es la gloria, siempre es la comunión, siempre es el encuentro con el Padre. Ayer celebrábamos a María Reina, pidámosles a ella que interceda por nosotros, por nuestras necesidades, por nuestras intenciones, por tantos que tienen problemas, también por este tema de, como dicen en España, la COVID, o como decimos nosotros, el COVID. Vamos a pedir al Señor que nos dé la gracia de poder interceder por todos y también que la gente aprenda de su sufrimiento, que la gente también en su sufrimiento encuentre a Dios, sabiendo que con la fe siempre el sufrimiento es el camino a la Pascua, a la resurrección. Pedimos por todas nuestras necesidades, por todas nuestras intenciones, recemos para que el Señor cure la salud de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, cercanos o lejanos, y que les dé siempre la bendición y su paz. Que así sea. Creo en Dios.